Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te saluda hermano Salvador, deseándote muchas bendiciones hoy por este día. Esperamos que sea el Todopoderoso, cubriéndolo con la sangre poderosa. Oro para que Dios sea el que proteja las familias, que sea Dios protegiendo cada vida, cada persona que va a ver este video. Te invito para que te escribas estamos en el canal de YouTube. Puedes pulsar la campanita y cada video que subamos vas a estarlo viendo por el YouTube o enviar este video a otras personas para que sea de gran bendición. Conéctate en el YouTube. Estamos en el canal de YouTube Extra y Facebook Live. Estamos creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Oro para que las familias sean sanadas, para que las familias sean libertadas, para que Dios sane nuestro pueblo, para que Dios liberte a aquella persona cautiva, a aquella persona que definitivamente sabemos que alejados de Dios nada podemos hacer. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra está clara porque Yeshua dice que partió de esta tierra. Yeshua, el que es, el que será y el que por siempre, por siglos de los siglos. Sabemos que si nosotros estamos confiando en el gran yo soy, Dios hará grandes cosas, hará maravillas. Sabemos que para el que cree, dice la palabra de Dios, nada es posible. La palabra de Dios nos habla mucho de fe, de creerle a Dios cuando nosotros estamos creyendo. Fe nada más lo que Dios quiere que nosotros tengamos fe, como simplemente este hombre que era del ejército. Este hombre solamente creyó. Dice la palabra de Dios que este hombre llegó a decir a Jesús: mi criado perece, mi criado está enfermo. Y Jesús se levanta y le pregunta y le dice: ¿quieres que vaya a tu casa? Y el hombre le dice: con que tú me declares la palabra, yo voy a tener fe que mi criado va a ser sano. Dice la palabra de Dios que Jesús le declaró la palabra a ese hombre. Y la fe de ese hombre fue grande, la fe de ese hombre creyó. Si tú me declaras la palabra, si tú me dices que va a ser sano, y yo voy a creer que ese hombre es sano. Llegan los otros sirvientes y le dicen, dice la palabra de Dios, y llegan y le dicen: al que tú amabas, el criado era uno de los que él apreciaba mucho, en pocas palabras, su preferido, en pocas palabras. Y le dicen: él fue sano ahorita. Y preguntó la hora: ¿a qué horas él fue sano? Y le dijo: a tales horas. Y el hombre analizó con su mente y dijo: oh, este es el que Jesús dijo. Le pregunté: fue tales horas que me dijo que iba a ser sano por mi fe. Sabemos que cuando nosotros estamos creyendo por nuestra fe, sabemos que si nosotros tenemos fe, Dios va a sanar nuestra tierra. Si nosotros decidimos creyendo a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. Dios va a sanar nuestro pueblo. Dios va a sanar a aquellas personas que están enfermas, quizás sin esperanza, sabiendo que van a partir de esta tierra teniendo esta enfermedad. Muchas personas, el enemigo les ha trumpado, el enemigo les ha dado falsas esperanzas en sus mentes, pero sabemos que si creemos en Dios, Dios te va a sanar. Tal vez estás pasando una enfermedad, tal vez estás escondido en una enfermedad pensando que esa enfermedad te va a llegar. Los que estamos en Cristo Jesús estamos cubiertos con la sangre del Cordero, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Si nosotros sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en nosotros, Dios va a sanar nuestra tierra, Dios va a sanar a nosotros. Cada persona que le sirve a Cristo, sabemos que ha nacido para un propósito. Dios tiene grandes planes. Dios quiere sanar nuestro pueblo. Dios quiere dar esperanzas a cada persona que le cree. Tan solamente cree y será sano. Créele a Dios y Dios va a sanarte. Dios te va a sacar de cualquier cosa, cualquier situación que tú te encuentras. Yo creo que si nosotros le estamos creyendo y si nosotros estamos predicando un evangelio remo, un evangelio donde es de gran bendición, un evangelio de fe, un evangelio de esperanza, un evangelio donde a las personas que no conocen de Cristo, Dios las saca de cualquier situación que están pasando. Tal vez están pasando un problema, yo no sé qué situación tú puedes estar
viviendo, pero el Mesías llega a tu vida, nunca llega tarde Dios. Dios quiere sanar el pueblo de Él. ¿Cuál es el pueblo de Él? El pueblo de Él es aquel pueblo que se determina clamarle. Hoy en este tiempo hay muchos discípulos de Dios que no oran antes de acostarse, no oran cuando se acuestan, cuando se levantan. Son discípulos simplemente por ser discípulos. Por veces hay personas, no, que se me olvidó. En un momento cuando nosotros creemos en Dios, tenemos que saber que Dios es el primero de todo. No importa tal vez los problemas que tal vez aquella persona discípula de Dios está pasando, y en medio de esos problemas tienes que saber que tienes que tener la cruz está pesada, pero sabemos que la esperanza está en Cristo. Dios es real, Dios es poderoso para toda aquella persona que no cree en Dios, aquellas personas que son ateos. Déjame decirte que tú tienes que saber que Dios es alfa, omega, principio y fin. Y dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por Él. Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Déjame decirte que Jesucristo, si Jesucristo no existiera, no estuviéramos parados predicando de un Dios invisible pero real, un Dios verdadero, un Dios donde quiere sanar a su pueblo, un Dios donde sinceramente nosotros tenemos que saber que el que le servimos está vivo, que el que le servimos es real. Tenemos que saber que Jesucristo pagó un precio, una cruz del Calvario por tus pecados, por tus enfermedades. Tenemos que saber que Dios sigue siendo mismo el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el que en mí cree, dice el Creador, aunque muera, vivirá. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que saber que Jesucristo no somos nada. Él es alfa, omega, principio y fin. En pocas palabras, quiero decirte que Jesucristo sigue siendo Dios, el Dios todopoderoso, el que dio la vida por ti, el que murió en la cruz del Calvario. El que muera vivirá una eternidad. Déjame decirte que nosotros somos carne, espíritu, y al ser tu carne y espíritu hay dos maneras ahí, donde tú decidís dónde tú quieres ir. Tu espíritu va a ir a una parte, tu espíritu va a partir a una parte. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno solo. Pero ¿qué somos nosotros? Espíritu y carne. El espíritu de nosotros, ¿a dónde va a ir cuando nosotros partamos de esta tierra? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, dice que aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios, y recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya llegado a ti. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, el Espíritu Santo se convierte en uno solo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da seguridad de saber que Jesucristo está con cada uno de nosotros. Jesucristo sigue siendo el mismo. Jesucristo no se ha muerto. Jesucristo murió en la cruz de Calvario por tus pecados, y tus enfermedades. Por nuestras enfermedades Él murió, por nuestros pecados Él murió, por nosotros Él murió. Él estuvo ayunando, dice la palabra de Dios, después de que fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Dice la palabra de Dios que después de que fue bautizado, cuando Juan el Bautista le dijo, no soy digno de bautizarte, pero es el mandato de la palabra de Dios que Juan el Bautista bautizara a Jesús. Bautizó a Jesús y dice la palabra de Dios que en lo alto se escuchó una voz que le dijo, este es mi Hijo amado, de que tengo competencia. Dice Juan el Bautista que vio una paloma que le bajó a Jesús y le cayó en el hombro. Dice la palabra de Dios que en ese momento el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a ayunar
40 noches y 40 días fue tentado por Satanás. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús ya estaba por terminar el ayuno, dice la palabra de Dios que fue tentado por Satanás y le dijo: haz que esa piedra se convierta en pan, tentando a Jesús. Y le dijo Jesús: no solamente de pan vivirá el hombre, no que de toda palabra que hable de la boca de mi Señor. En pocas palabras, Jesucristo, como el Mesías que era, el que vino a la tierra, el que murió por nosotros y resucitó el tercer día, sabemos que si nosotros le hemos creído, grandes cosas vamos a ver, maravillas, milagros vamos a ver, porque Jesucristo sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Él estará con cada uno de nosotros. Sabemos que le hemos creído porque Dios sigue siendo el mismo. Y dice la palabra de Dios que lo llevó a un cerro y le dijo: mira, si prostrado me adoras, te daré todas esas naciones. Y le dijo Jesús: no. Pero en esta parte fue cuando le dijo: antes. Le dijo: antes, todo eso que ves allá te lo daré, si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, y de ahí lo cambió y lo llevó al abismo y le dijo: mira, aviéntate de acá, pues dice tu Padre que tus ángeles te van a detener, te van a sujetar, te van a abrazar. Y fue cuando Él le dijo: no tentarás a tu Dios, no tentarás a tu Dios, amarás solamente a Él y a Él amarás. Y un grito, dice la palabra de Dios, que Satanás se fue. Por eso la palabra de Dios dice, está clara y dice: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Él va a huir de nosotros, Él se va a quitar de nosotros si estamos aplicando la sangre poderosa de Yeshua. Yeshua es real, Yeshua sigue siendo el mismo. Yeshua murió en la cruz de Calvario por tus pecados, por tus enfermedades. Tenemos que saber que Jesucristo es Dios y sigue siendo Dios. Yo quiero decirte, tú que me estás viendo, no sé en qué lado del mundo, no sé en qué país, no sé a dónde tú estás, en qué frontera, en qué estado, pero déjame decirte que Jesucristo sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo creador del cielo y la tierra, el que es y el que será, el sí por cielo de los siglos. Jesucristo fue a la Sinaloa y dijo, le dieron que leyera el libro y dijo: esta escritura se ha cumplido aquí. Fue cuando lo querían aventar al abismo, pero Jesucristo pasó enfrente de ellos y no le hicieron nada. Por eso es que Jesucristo sigue siendo el mismo. Jesucristo tiene poder para deshacer todo este mundo y volverlo a hacer otra vez con nuevas naciones, con nuevas criaturas. Jesucristo quiere que nosotros seamos humildes, seamos sinceros, seamos personas que le creamos al Dios Todopoderoso. Yo creo que si nosotros le seguimos creyendo, grandes cosas vamos a ver en nuestro Señor Jesucristo. Dijo: yo soy el alfa, omega, principio y fin. Yo creo que les tenemos que seguir creyendo al Todopoderoso, y oro para que tu fe no se muera, para que tú seas creyendo que Dios es el mismo y sigue siendo el mismo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que toda aquella persona que no cree en ti sea libertada, sea liberada, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre del gran yo soy. Yo creo, Señor, que hay corazones, hay personas ahora escuchando este mensaje, escuchando, Padre, porque van a ser tocados. Toca sus mentes,
toca sus corazones. Padre, tú eres el único, tú eres el alfa, tú eres el principio y fin. Tenemos que creer en ti, Padre, en todo momento, porque nosotros sabemos que somos el templo y morada de ti, Señor, y predicaremos este evangelio hasta el último rincón de la tierra, sabiendo que tú eres el Rey, que tú eres el alfa, tú eres el principio y fin, y dice tu palabra, nadie viene al Padre si no es por ti, Padre. Estamos creyendo, grandes cosas tú harás, Señor. Dios te bendiga y dale like, dale me gusta al canal para que podamos hacer de bendición para otras personas y que tú también seas de bendición para otras personas. Esperamos estar muy pronto otra vez sobre este canal y esperamos que sea de gran bendición para otras vidas, y esperamos que sea Dios bendiciendo nuestras vidas en todo momento, y que sea Dios tocando corazones para que le des like a más personas, para que seamos bendecidos, para poder llevar el evangelio de Cristo. Dios te bendiga. Shalom, bendiciones, bendiciones, bye bye, bendiciones, shalom.